Andrés, si nos ayudas, gracias. Okay. Se está reactivando automáticamente, ¿cierto, Andrés? Perfecto. Muy buenos días a todos. Buenos días a todas. Andrés, si quieres, podemos iniciar además con nuestra transmisión en Facebook a partir de este momento. Profe, podemos iniciar que ya estamos solucionando aquí un temita para que salga en Facebook y ya lo transmitimos. Ok, perfecto. Gracias, Laura. Estabas realmente ese abajo. A todas y a todos muy buenos días por haberse levantado hoy temprano a estar con nosotros y hacer un poco más calurosa esta fría mañana Bogotá. Hoy nos reunimos nuevamente en nuestra Facultad de Contaduría Pública del Externado para conversar sobre asuntos de la mayor relevancia en relación con la disciplina y muchos de sus componentes. Ya hemos conversado sobre contabilidad y finanzas, contabilidad y gestión, y hoy nos corresponde un nuevo panel. En este caso, vamos a hablar hoy sobre el aseguramiento, el control y la auditoría. Estos paneles tienen por objetivo sensibilizar a la comunidad, y aunque lo hacemos y lo transmitimos por redes sociales y queda grabado, muchos de ustedes que están acá, la gran mayoría son estudiantes, son egresados, son profesores, porque el objetivo es sensibilizarnos frente a estas tendencias, cambios, retos de las diferentes temáticas y áreas para la formación de los y las contadoras públicas. Hoy hemos preparado un panel con tres expertos de la casa. Profesor Martín Chocontá, a quien ya la doctora María Elena presentará. Agradezco mucho su presencia aquí. El profesor Fabián Echevarría, quien se vincula con nosotros, también hijo de la casa, con una amplia experiencia. El profesor Diego Quijano, quien inauguró estos paneles de los viernes contables, y hoy está más que en el rol de presidente, en este caso del Comité de la Reforma de la Profesión en Bogotá. Lo tenemos hoy como experto en auditoría y aseguramiento. Pues doctora María Elena, creo que podemos dar inicio al panel. Con nosotros está la doctora María Elena, docente, quien nos hará la moderación del panel y nos presentará a cada uno de nuestros expertos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenidos siempre a esta nuestra casa. Gracias, querido profe César, con las palabras de apertura de nuestro decano. Entonces, doy por abierto aquí también nuestro tercer panel. Vamos a trabajar hoy tres temas grandes y vamos a tener la oportunidad todos nosotros como participantes de hacer las preguntas que vayan surgiendo a partir de las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Entonces estaremos viendo cuál es el rol, el papel, el trabajo que hoy hace el auditor y
cuáles son esos retos que tiene mirando de cara a este futuro que ya es un presente en el que estamos viviendo. De otro lado, haremos ese recorrido sobre lo que significa el aseguramiento del control interno y, por supuesto, con una mirada sobre el análisis y la gestión de los riesgos. Y finalmente trabajaremos un tema que se presenta como nuevo, que es un reto también muy grande, y es cómo hacemos ese aseguramiento de lo que no es financiero, en lo que también tendremos seguramente oportunidad de encontrar muchísimas preguntas. Para esto, y como nos anunciaba nuestro decano, tenemos la presencia de 3 grandes profesionales del área contable, los 3 colegas, amigos y profesores. Voy a presentarlos brevemente para que ustedes sepan con quién estarán. Nos acompañará en primer lugar, estará presentando en primer lugar el profesor Martín Chocontá. Martín es contador público de la Universidad Central, es además, tiene su MBA de la Universidad de los Andes, trabaja actualmente y por más de 27 años ha venido trabajando con Deloitte. En este momento se ha especializado en las áreas de auditoría y ha trabajado en muchos sectores económicos. Por varios años también estuvo en los Estados Unidos. Es docente, ha sido docente con nosotros por allá desde el año 99, así que pueden hacer cuentas. Y también docente en la Javeriana y en la Universidad de los Andes. Posteriormente nos acompañará el profesor Fabián Echeverría, colega nuestro, además compañero mío de clase. Fabián tiene poco más de 20 años de trayectoria en KPMG, actualmente socio en la firma, ha trabajado en auditoría interna, en servicios de riesgo y compliance, en auditoría externa, en gestión, en auditoría gestión, etcétera. Actualmente es docente nuestro en el pregrado en las áreas de auditoría. Bienvenidos a los 2, Martín y Fabián. Y cierra la primera jornada de paneles nuestro querido profesor egresado también nuestro, Diego Quijano. El profesor Diego Quijano es el socio presidente operativo de BDO. Este rol lo asumió luego de liderar durante 2 años la práctica de auditoría y de aseguramiento. Ustedes lo conocieron también, como lo decía bien César, en el primer viernes contable, actuando como presidente del Comité de Reforma de la Profesión Contable. Es miembro del Comité de Expertos del Consejo Técnico de la Contaduría y del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Es docente con nosotros en el externado y también en la Universidad de los Andes, experto en auditoría, revisoría fiscal, aseguramiento. A los 3, una fuerte bienvenida, un agradecimiento desde esta que es su casa. Y con esto le doy la palabra al profesor Martín para que dé inicio a su presentación. Martín, adelante, tienes la palabra. Gracias, doctora María Elena. Buenos días para todos. Es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy en este evento y pues vamos a dar inicio. Voy a proyectar la presentación, por favor me dejan saber si está funcionando bien. Ya se ve, profe, ya se ve. ¿Se ve bien ahí? Se ve muy bien, sí, señor. Adelante. Perfecto. El tema que nos convoca hoy, tal vez voy a hacer una apertura general para los 3 temas que vamos a tocar, pues tiene que ver con cómo se está definiendo el futuro del ejercicio profesional en aseguramiento, control y auditoría. Para hablar de estos temas, me he propuesto esta agenda, que aspiro no sea muy extensa, pero que nos da un poco de entorno hacia dónde vamos y en qué estamos. En primera instancia voy a tocar algunos temas breves, pero obviamente son temas complejos y mi interés no es llegar a tocarlos con el grado de profundidad que tal vez requieran, pero sí como alerta a nosotros los contadores públicos para saber en qué estamos y hacia dónde vamos. Obviamente es un futuro incierto, no se puede predecir con la facilidad que uno quisiera, pero son temas que son importantes.
En primera instancia me voy a referir a los cambios que ha traído esta cuarta revolución industrial. Voy a tocar también el tema de los reportes corporativos, que son tal vez dos de los pilares fundamentales, sin querer decir que son los únicos que existen, con relación a cómo está impactando los tres temas que estamos mencionando: aseguramiento, control interno y auditoría. Un tercer tópico que voy a tocar es ya cómo nos está transformando la auditoría hoy en día y hacia dónde vamos. Y por último, al perfil del auditor, que obviamente en esta comunidad académica es fundamental tener en cuenta. Dicho esto, tomé este slide del Banco Mundial, que nos ubica muy, yo diría que en una forma muy bastante gráfica de dónde estamos en temas de la cuarta revolución industrial. Como ustedes pueden ver, no me voy a detener en estas realmente porque pues son las históricas, pero lo que nos da contexto es que hoy en día estamos en la era de la inteligencia artificial y la información tecnológica, para lo cual dos aspectos fundamentales en la inteligencia artificial y en el tema de, por ejemplo, todo lo de tercera dimensión y la creación de objetos y demás a través de estos medios, pues ha evolucionado. Y si le agregamos a nivel de información todo lo que es la Big Data, el Internet de las cosas, o todo lo que es la nube, pues son aspectos que hoy en día nos están marcando fundamentalmente. Uno de los aspectos fundamentales en todo esto es que ya aparecen conceptos como el de blockchain y todo lo que es dentro de toda la gama que existe, el Distributed Ledger Technologies, que es básicamente todo lo que es los libros generados, y uno de ellos es el blockchain. Dentro del blockchain también hay una función especial en donde, por ejemplo, las criptomonedas, y en especial el Bitcoin, están constituidos sobre estas plataformas DLT, pues han venido generando cambios supremamente importantes dentro de las organizaciones. Esta es una forma de ver lo que tiene el Banco Mundial, pero si uno lo mira en otras aristas, pues hay otros elementos que también son fundamentales y que están enmarcados dentro de todo este proceso. Dentro de estos aspectos que son fundamentales, tenemos los siguientes. Por una parte está todo el tema de robótica. El tema de robótica está jugando un papel fundamental en las empresas, no solamente a nivel operativo, sino también a nivel en las áreas contables. Ya se utilizan robots para desarrollar ciertas actividades, lo que denominamos el RPA, que es la automatización de procesos a través de robots. Esto es una realidad, ya no es un tema de que está lejos de, por ejemplo, en el mundo en que me muevo de la auditoría, en grandes empresas aquí en Colombia ya se usan robots, en especial para la preparación de declaraciones tributarias y otros aspectos. Está el tema de simulación, el tema de la integración de sistemas, el Internet de las cosas, que es otro de los aspectos fundamentales que también está cambiando la industria, y en especial lo vivo mucho cuando estoy en la industria de telecomunicaciones. No menos importante, tal vez uno de los aspectos que ahorita más nos está marcando es el tema de ciberseguridad. La ciberseguridad es un aspecto hoy en día fundamental. Creo que ustedes han visto en distintas actualizaciones de noticias y demás lo que pasó en Estados Unidos, lo que ha pasado en otras partes del mundo, y sin embargo seguirá siendo uno de los grandes retos todos los temas de seguridad. En el sector financiero se vive bastante y lo vivimos obviamente en nuestras empresas. Luego, la ciberseguridad es un aspecto fundamental que nosotros tenemos que tener en consideración. Ya lo había mencionado, todo lo que es la computación en la nube, todo lo que tiene que ver con la impresión 3D, que es otro de los aspectos fundamentales. El tema de la realidad aumentada juega también otro papel fundamental, pero tal vez otro de los que más nos pega a nosotros como auditores o aseguradores de información es la Big Data. Todos estos aspectos están haciendo que evolucionemos de tal forma de que debemos tener mucho cuidado en todos estos contextos, hacia dónde vamos con las auditorías, hacia dónde vamos con todo lo que es la formación contable, para poder responder a estas nuevas realidades. Hasta aquí no he tocado ningún aspecto, por ejemplo, con cambio climático, con el tema que lo acelera el COVID y otros aspectos. Este es uno de los
digamos, de los pilares en los cuales el auditor se está moviendo, y obviamente vendrán otros como todo lo relacionado con cambio climático y cómo respondemos a los cambios sociales, el tema de todo lo de la pandemia ahorita, y son aspectos que son cruciales y que quería con ustedes compartir en una forma genérica, pero para que entendamos un poco hacia dónde nos estamos moviendo. Aquí quise traer a colación con este slide qué está pasando, por ejemplo, en asocio con la Junta de Contadores Públicos de Canadá, la IFAG, etcétera. Sacaron ahorita en abril del 21 un documento para discusión pública que sería importante que ustedes lo abordaran, es de acceso público, y habla sobre realmente cuál es nuestro rol como contadores y dentro de esto, pues, como aseguradores de información y como auditores, cuál es nuestro rol dentro de el tema de la data, es decir, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y de este documento quise resaltar aspectos que son fundamentales, como por ejemplo la producción de información, donde ya estamos alrededor de 40 trillones de gigabytes, en tanto que si el año 2010 no era sino 1.2. Esto deja ver cómo cada vez vamos aumentando y en una forma exponencial y todo lo que son los desarrollos tecnológicos. Se espera que cada 2 años se esté incrementando esta data. Se considera que aproximadamente las compañías, las organizaciones no estructuradas nos pueden ayudar con él. Creo que hay una interferencia. Por favor, gracias. Un 95% de las organizaciones va a necesitar el manejo de lo que es la data no estructurada. Un 45% está siendo manejada en la nube. Y tal vez no voy a ir por todos los elementos en este documento que se los recomiendo de verdad, pues van a encontrar ustedes cómo esto ha venido evolucionando en una forma bastante, pero bastante rápida. Y son de los aspectos que a nosotros nos van, obviamente, a provocar cambios fundamentales durante todo este desarrollo profesional. Este es otro de los aspectos fundamentales que también, desde mi óptica, y que está en este mismo documento, es la cadena de valor de lo que es el manejo de la data. Aquí sugiere, no me voy a detener en el slide en detalle, pero sugiere cuál es nuestro rol que deberíamos tener en esto. Las universidades y demás se están propendiendo, y es uno de los aspectos que en el externado también se está considerando, todo lo que tenemos que ver como contadores en todos los aspectos de la cadena de valor del manejo de la data, desde lo que es digamos, el agrupar dicha data, el compartirla, y todo lo que podemos hacer con esta data, es decir, todo lo que es análisis de la misma y la comunicación de la misma. En todos estos aspectos también es fundamental entender cuál es nuestro rol. El nuestro no es un rol de ser experto en tecnología como de pronto un ingeniero de sistema, pero sí apoyar en temas de control interno y en ciertos aspectos cruciales que este documento trae unos elementos fundamentales y está para discusión. En esta diapositiva quise resaltar todos los cambios que se han dado a nivel tecnológico. Aquí se están comparando cuáles son las compañías más grandes en la capitalización en el mercado que están en Standard & Poor's. Si ustedes observan, quizás uno de los aspectos fundamentales es cómo esto ha cambiado rápidamente. Miren ya que para el año 2016 las compañías que mandan en el mundo son compañías de tecnología. Ven como Apple, Alphabet, que es Google básicamente como el componente más importante, Microsoft, Amazon y Facebook. Y me tomé la tarea de compararlo a junio 30 y lo único que ha sucedido es que Amazon o Alphabet pasa al 4.º lugar, Microsoft pasa al 2.º, Amazon al 3.º, Facebook se mantiene en el 5.º lugar y a nivel informativo Tesla es a la número 6. Luego esto deja ver que, y estas son compañías que realmente no existían, excepto Microsoft en el año 2001. Entonces esto demuestra
qué tan rápido va evolucionando todo el tema tecnológico y cómo cada vez se renuevan todos estos elementos que es fundamental tener en consideración. Este es el primer capítulo que quería resaltar e invitarlos a tener cuidado y mirar con expectativa todos estos elementos. El segundo tiene que ver con los reportes corporativos. Aquí no me voy a detener mucho, voy a pasar muy rápidamente. Este es un tema que tal vez Diego lo va a tocar con un poco más de detalle, pero hoy en día nos movemos en el tema de reportes corporativos. Los reportes corporativos hoy en día tienen la visión, primero, de información financiera, que ustedes saben muy bien está regulada por las IFRS, US GAAP, y en algunos casos pueden existir principios contables regionales de país. Pero a esto hay que sumarle, para el tema de reportes corporativos, todo lo que es la información no financiera, que tiene que ver con en temas medioambientales, como les estaba comentando, lo del cambio climático, lo de toda la emisión de gases, de efecto invernadero, etcétera, todo lo de gobierno corporativo, la presencia de intangibles, porque como vimos en el slide anterior, pues aquí no mencionamos, todavía no es de los tamaños tan grandes, pero nomás vemos Airbnb, todo, que es un esquema básicamente de reserva de hoteles, todo lo que representa esta compañía y realmente no tiene a nivel de activos tangibles, realmente muchos. Todo esto está regulado y la idea es que esa combinación de reportes es lo que denominamos los reportes corporativos. En los reportes corporativos, muy rápidamente, hay tres instituciones que lo regulan. Está el SASB, que es de la corriente de Estados Unidos. Está el IIRC, que es el consejo que regula todo lo que es el reporte integrado. Y está el GRI, que es el que regula todo lo que tiene que ver con el reporte de sostenibilidad que denominamos. Hoy en día se mezclan mucho estos dos reportes, tienen su propia generación, pero tal vez lo que más resalto de todo esto es que aquí hay bastante información que es importante tener en cuenta y no es única y exclusivamente relacionada con estados financieros y sus notas de revelación. Retos que tenemos, por ejemplo, miren, en octubre del 2018 el Instituto de Auditores Públicos tomó, por ejemplo, como referencia, en este caso, la compañía SAP, que es la de tecnología, este EDP muy grande. En ese momento, el valor en libros de esta compañía era 25 billones de euros, y en el mercado, esa compañía vale 125 billones. ¿Qué explica esto? Es que obviamente el gran reto que tenemos es que para poder entender por qué esa diferencia tan abismal tiene que ver mucho con temas de intangibles y tiene que ver mucho con todos estos temas, los temas ambientales, de gobierno y toda la presencia de todos estos elementos. De ahí la importancia en que estos auditores pues decían que es importantísimo que exista una reconciliación entre el valor en libros y el valor de mercado y ojalá que lo hagan analistas independientes en donde pues puedan ver todo lo que se ha invertido en temas con los 6 capitales, que tal vez el que mejor lo desarrolla son los reportes integrados. Entonces miren todo lo que nos está pasando y hacia dónde nos estamos moviendo. En la prensa ustedes ven constantemente elementos que son fundamentales como el hombre más rico y, por ejemplo, el diario La República todos los días le dice a uno cuánto ha variado la riqueza de cada uno de estos personajes. Luego, ahí hay elementos fundamentales. Y algo que es fundamental es lo que se llama el Forward Looking Information, que es toda la incorporación de información prospectiva. Ya no basta el estado financiero que muestra información histórica, sino todo lo que es información prospectiva, es decir, hacia dónde van. Esto es fundamental y los reportes integrados lo traen y es lo que permite realmente y le da valor a una compañía, porque es saber cuáles son sus planes, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios. Entonces, todo esto también está marcando un aspecto que es muy importante. En este gráfico tal vez solo resalto de que, aunque está un poco desactualizado, pero mi interés es más de que vean de que hoy en día más o menos de las que estaban en Standard & Poor's, de las más grandes, las 500 más grandes, más o menos el 81% lo componen activos intangibles. Entonces, para lo que es el valor de mercado, no es que esté contabilizado, sino el valor en el mercado. Entonces, ahí es donde molestan a veces que un Airbnb que está dedicado prácticamente a hotelería y no tiene un solo hotel,
o están las plataformas de transporte y no tienen un solo carro. Entonces, todo esto lo que nos invita es de que los auditores, aseguradores de información, es decir, profesionales del área de nuestra, que es la contaduría, debemos tener mucho cuidado con todos estos elementos. Y cada vez estamos migrando más hacia ellos, porque ya la información histórica, pues realmente, si bien juega un papel fundamental en su construcción, realmente lo que están mirando los mercados y demás es la información prospectiva y de manejo de riesgos. En el año 2015, la Federación de Contadores de Europa sacó unos aspectos de que son los principales retos. Aquí tal vez llamo la atención en los siguientes. Uno fundamental son las medidas alternativas de desempeño. Ese es un aspecto que en las distintas industrias es necesario que los tengamos en consideración. También tenemos todo lo relacionado con la información prospectiva y manejo de riesgos. Para los mercados esto es fundamental. La oportunidad de la información. Miren, nuestros reguladores, nosotros tenemos que presentar, por ejemplo, en Colombia, información básicamente de diciembre hasta finales de marzo. Esto es bastante tarde, cuando ya, por ejemplo, se ha anunciado en periódicos y demás cómo les fue cada trimestre o el mismo cierre del año, las compañías hacen su reportología. Luego esto tiene que tener mucho cuidado y algo que es fundamental para nosotros es el tema de la tecnología. Ya estamos pasando básicamente en donde realmente nosotros lo que estamos manejando es información, es decir, contenida en bases de datos. Esto es fundamental. Nosotros ya tenemos que pasar de lo típico del manejo de los libros de contabilidad a lo que es el manejo, por ejemplo, de la base de datos de clientes, etcétera, y es donde tenemos que profundizar en nuestro rol como auditores o aseguradores de información. Dicho esto, que es la segunda lista, y aquí me tomé el atrevimiento de, en este caso utilicé la firma, de qué aspectos, cómo estamos nosotros viendo la transformación de la auditoría con base en todos estos elementos que he mencionado anteriormente. Y aquí ustedes pueden ver que uno de los aspectos fundamentales es la automatización de la robótica en los procesos a través del uso de robótica. Esto lo estamos viendo en dos sentidos. Para nuestro servicio, es decir, nosotros ya tenemos algunos robots que nos permiten revisar en especial declaraciones tributarias, pero también ya las compañías tienen robots para lo que es incluso en la misma preparación. Otro de los aspectos que es fundamental para nosotros es la visualización y la gestión de los datos. Esto es fundamental para nosotros porque ya recibimos esas datas y lo que tenemos es que utilizarlas. Fundamental lo que es el análisis predictivo de dicha información, el uso de las nuevas herramientas y algo que es base en todo esto. No podemos, por más de que avance la tecnología, perder el concepto de escepticismo profesional. El escepticismo profesional en otros es un pilar fundamental. Lo que nos cambia es las realidades, pero el escepticismo tenemos que seguirlo ejerciendo y obviamente tenemos que prepararnos para las nuevas realidades en cómo aplicamos dicho escepticismo profesional. Entonces es algo que es fundamental que tengamos en cuenta. Para esto, las herramientas tecnológicas que se están utilizando hoy en día y que quería compartir con ustedes son las siguientes. Lo voy a hacer muy rápido porque mi interés no es explicar la firma nuestra, sino es qué tenemos, por ejemplo, nosotros a disposición de nuestros auditores, de nuestros compañeros, nuestros colegas, y que es fundamental porque si no nos adaptamos a estas nuevas realidades, obviamente vamos a salir del mercado. Entonces, muy rápidamente les cuento, por ejemplo, las que nosotros utilizamos a nivel general. Hay una que llamamos Deloitte Connect, que es un sitio de colaboración en línea en donde lo que hacemos es que toda la información ahí nos la suben los clientes, es decir, tiene todos los elementos, está encriptada, da seguridad de que la información no va a tener fugas, no va a tener contratiempos en su manejo y a través de este, a veces lo llamo repositorio, que nos permite incluso manejar auditorías de grupo, nos permite comunicarnos con el cliente y más en estas épocas de pandemia han jugado un papel preponderante. Hay otra herramienta que es el iConfirm, que nos permite manejar todo el proceso de confirmación. Ustedes saben que muchos de los fraudes se han, digamos, materializado y escondido a los auditores a través de la falsificación de confirmaciones. También tenemos un esquema bastante robusto allí en donde obviamente lo que pretendemos es que esa confirmación sea eficiente y que también sea muy automatizada y centralizada.
Hay otra, por ejemplo, que es el iCount, que es la que utilizamos ya incluso en nuestros teléfonos móviles para todo lo que son tomas físicas, bien sean de activos fijos o de inventarios. Y tal vez una de las que más me gusta es la de Reveal, que es una de las que nosotros más estamos utilizando en lo que son los procedimientos analíticos. Esta herramienta nos permite rastrear relaciones inusuales, poder ejercer mejor nuestro escepticismo profesional para mirar qué cosas están pasando con el uso en especial de análisis de modelos de regresión. Entonces, esta plataforma yo soy uno de los más abanderados en que se utilice. Hay otras que son, pues, no propias de la firma, pero que utilizamos varias firmas, como es Excel Analytics, que creo que muchos de ustedes conocen. Es una herramienta potente que yo creo que lo importante es aprenderla a usar. Y está el famoso Power BI, ¿no? Que obviamente es un reportador muy poderoso y la idea es que este nos permite crear gráficos y dashboard que esa interacción con esta plataforma nos permite nosotros visualizar e incluso el manejo de riesgos y demás, y es una herramienta muy valiosa también en el desarrollo de las auditorías. Entonces, tal vez en este tercer tópico, por favor recuerden que estamos en esta era y las firmas estamos cada vez apropiándonos más de uso de tecnología que responda y a los clientes les ha caído bien porque ya estamos llegando al manejo del riesgo más granular, es decir, ya más a detalle. Ya podemos en el área de cartera, en el área de ingresos, ver la estacionalidad, si es a los días finales del mes que se da la venta, el riesgo que tiene esto, si hay una concentración de ventas en pocos clientes, etcétera, etcétera. Ya con estas herramientas podemos hacerlo con una, digámoslo, con mayor facilidad que antes que simplemente mirábamos como a top side en todos estos elementos. Entonces, ese es otro de los aspectos que quería compartir con ustedes. Y por último, pues tal vez adentrarnos un poco ya a lo que es la parte de la academia y lo que tiene que ver y lo que espera el mercado de los profesionales de la contaduría que optan por ser auditores o aseguradores de la información. Aquí me tomé el atrevimiento de tomar de un libro de Thomas Friedman, es un libro muy, pero muy importante, se llama Gracias por llegar tarde, en donde él básicamente dice, mire, y es un gráfico muy bonito porque le permite entender, mire, la adaptabilidad humana, cómo se comporta, y versus lo que ha venido históricamente pasando con el tema de la tecnología. ¿Qué provoca todo esto? En la adaptabilidad humana, pues un aspecto fundamental tiene que ver con cambios climáticos, cambios tecnológicos, cambios sociales. Recuerden, por ejemplo, tenemos el caso del uso de la Bitcoin, ¿no? Ya, por ejemplo, ustedes saben muy bien que El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele básicamente dijo que la moneda de cambio en este país y ya es la criptodivisa y es un comercio nacional y dio esa orden, luego ya nos estamos enfrentando a esta realidad. Entonces, y este gráfico resalta y realmente lo crea es Eric Teller, que es uno de los expertos consejeros delegados del laboratorio de Google, es que mire, nosotros estamos básicamente en este trayecto. ¿Y esto qué está provocando? Que tenemos que aprender más rápido, tenemos que también, y todo lo que es las leyes y demás que deban salir deben responder más rápido. Por ejemplo, una invitación es, bueno, ¿qué va a pasar con todas las patentes de innovación? Porque se daban 20 años. ¿Será que no hay que reformar leyes en esa naturaleza cuando ya hoy en día los cambios son más rápidos? Entonces hay que tener mucho cuidado en todos estos elementos. Dicho esto, aquí me permití hacer como un resumen de los aspectos más importantes que debemos pensar en el auditor del futuro. La base, los pilares fundamentales, por favor, son el escepticismo profesional y la ética. La ética y el escepticismo son los dos pilares sin los cuales nuestra profesión como auditores o aseguradores no va a funcionar. Luego vienen otros aspectos como es el pensamiento crítico, que quiero resaltar, no me voy a detener en todos, pero de los que más se nos exige hoy en día es este pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos es lo que estamos viendo en los avances tecnológicos y esto pues para poder manipular estas nuevas herramientas debemos tener una muy buena formación en bases de datos, en poder correlacionar, tener esa capacidad de manejo, porque de lo contrario pues no vamos a lograr realmente ser competitivos en esta profesión.
También resalto todo lo que es la flexibilidad cognitiva. Esto tiene que ver con los cambios de paradigmas, es decir, nosotros tenemos que ir avanzando en la medida en que avanzan todos estos nuevos desarrollos y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa capacidad de ir cambiando también nuestro conocimiento e irnos anticipando. Entonces son aspectos que son fundamentales. Ya básicamente pedir la factura y demás, no, ya estamos en el tema del fair value y es un tema que obviamente nos reta y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, estos son aspectos que hemos resaltado dentro de la profesión que tenemos que tener mucho cuidado. Y uno de los más importantes en la academia tiene que ver con el aprendizaje activo, que sea autónomo y virtual. Y aquí aspectos que quiero resaltar es que tal vez profesionales como los de mi época, pues de nuestro conocimiento nos sirvió por un periodo de tiempo más extenso. Hoy en día no es así y tenemos que actualizarnos con una periodicidad cada vez más corta. Se estima que básicamente cada 5 o 7 años nuestro conocimiento va a quedar en cierta medida obsoleto. De ahí que tenemos que regresar nuevamente al aula. Recuerdo muy bien al rector del MIT en Estados Unidos que mencionaba que básicamente van a crear un carnet donde es vitalicio para los estudiantes de dicha universidad porque van a tener que irse actualizando constantemente. Y ese debe ser activo. Autónomo se refiere a que usted mismo tiene que mirar qué le gusta y hacia dónde quiere tender en su profesión. Y obviamente estamos frente a temas de virtualidad, el blended learning, los famosos MOOC o MOOC que denominamos, y todo esto pues hay que tenerles mucho cuidado. Aquí me robó otro slide de la firma y es para que con este aceleramiento que incluso en el mismo documento que les mencioné de la IFAC lo dice, lo que provocó el coronavirus fue como un avance tecnológico de 5 años, estiman ellos. Y aquí damos su atención en que hoy en día el aprendizaje es virtual. Por ejemplo, en las firmas tenemos hoy en día mucho aprendizaje virtual y hay que tenerle mucho cuidado porque el aprendizaje virtual, si no se maneja bien, pues no va a cumplir su objetivo, en donde tiene que uno estar constantemente informado, ser autónomo, entendido por qué tengo que investigar, valorar el beneficio que tiene para mí, crear ese networking que es fundamental para poder afianzar el conocimiento. Por favor, las anotaciones son fundamentales. Creo que hay estudios, y no sé si les han contado a ustedes que escribir es fundamental, porque es lo que me permite recordar. El intercambio de conocimiento y siempre una actitud de estar constantemente aprendiendo. La capacidad de concentración es fundamental y recuerden que hoy estamos en la economía de la atención, que es uno de los aspectos fundamentales y que tal vez en otras charlas se podría discutir. Aspiro no haberlos aburrido con todos estos temas y esa era básicamente la presentación que quería compartir con ustedes el día de hoy. Entiendo que las preguntas o demás serían más hacia el final de la charla. Entonces, básicamente, era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, mi querido doctor Martín. Como siempre, nos dejas a la expectativa de todos esos temas porque has tocado unos temas que seguramente ahorita nuestro público, los participantes y nosotros, pues tenemos muchas preguntas. Con esto recordarles a todos que por favor en el chat vayamos incluyendo las preguntas, de modo que, bueno, ya escuchamos a nuestro querido Martín, ahora viene el profesor Fabián, y entonces vamos allí acumulando para poder aprovechar este panel lo más posible. Muchas gracias, Martín, muchas gracias por tu presentación. Y doy paso entonces a Fabián. Fabián, adelante. Gracias, María Elena, y gracias al profesor Martín por esa excelente introducción. Quería preguntarle si ya ven mi presentación en la pantalla. Sí, Fabián, ya estamos viendo. Bueno, voy a ponerla modo presentación, ya un segundito, a ver si... Listo, creo que ya está en modo presentación. Listo, muy bien. Entonces, yo voy a abordar el segundo tema. Yo me robé todas las láminas de KPMG, profesor Martín, Diego, María Elena, pero tengo
tengo permiso para ello, ¿verdad? Entonces, espero también la presentación les guste. En esta parte de aseguramiento del control interno, yo siempre lo he visto con dos vistas y he tratado de que cuando se haga un diseño de un sistema de control interno en una organización, tenga un aporte grande a la creación de valor o a la parte estratégica y tenga otro aporte grande a la protección de valor. Y en eso, yo creo que, digamos que en esos dos temas, los retos de los modelos de riesgos y control interno están ahí. Y para conectarme un poquito con la introducción que hizo el profesor Martín, hablando con las juntas directivas y con los presidentes y mirando cuáles son sus prioridades, encontrábamos que las 6 prioridades importantes de las juntas, comités de auditoría y presidentes estaban en tener una mayor velocidad para ir al mercado, porque así lo requieren hoy las demandas de los consumidores, de los clientes, digitalizar todo el negocio. Una tercera prioridad es un negocio más direccionado y gestionado con datos, data driven, un negocio que pueda construir confianza pública, un negocio que implemente tecnologías disruptivas, como bien lo explicó el profesor Martín. Y en esas prioridades ha cambiado mucho y viene con gran, digamos que, velocidad de cambio la parte de ESG. Entonces, en esa parte inicial de diseño y implementación, antes de ir a la parte de aseguramiento del control, uno busca que estos sistemas sean efectivos y eficientes para ayudarle a esas prioridades de la junta directiva, del comité de auditoría y del presidente y de su grupo. Entonces, la pregunta es, ¿los actuales modelos sí están diseñados para hacer ello o no? Porque ese es el gran requerimiento que nos están haciendo. Oiga, ¿cómo si yo pongo en una balanza, los modelos hoy están más para proteger valor que para crear valor? Y ese es uno de los grandes retos. Esto es un modelo de control interno, no en la vista COSO RM o COCO o COSO 2013, pero hay unos subsistemas de control interno que se vuelven relevantes en la organización dependiendo de los riesgos y lo que necesite y el estado de madurez de la vida del negocio en que se encuentre cada negocio y cada compañía. Ese es el primer modelo. Entonces, uno de los retos de quienes trabajamos, los contadores y otros profesionales, en manteniendo, implementando, asegurando los modelos de control interno es ese. ¿Cómo le damos una vista y un pensamiento estratégico a ese sistema de control interno para que le permita a la organización habilitar esos grandes retos? Y en esa transformación digital y revolución industrial, necesariamente es obvio que tenemos que transformar los modelos de control y los modelos de riesgos. O si no, al contrario de generar valor, vamos a hacer es un obstáculo para la organización. Y el segundo componente es en la parte de preservación de valor, esos riesgos relevantes de una organización que van desde el reporte de información hasta los temas ambientales, de cambio climático y de gobierno. Hoy en día es efectivo mi sistema para prevenir la materialización de riesgos, para generar alertas tempranas, para, digamos que, proteger el valor de la organización. Ese es el segundo gran reto que tienen estos modelos y que tenemos todos los profesionales que trabajamos en ellos para hacerlo una realidad. Y ahí yo tengo, por ejemplo, la parte de cyber, terceras partes que se vuelve relevante, la parte de IT, la parte de compliance. En este caso de Mediometal, estoy siguiendo mucho el caso de una compañía que me siento orgulloso de esa compañía, como es Pedro Gómez, por el desarrollo que tuvo, por el crecimiento, por su historia, que hoy entra en una etapa de reestructuración y espero que salga muy rápidamente, pero que tuvo unos problemas asociados a sus modelos de control y manejos de riesgos en temas ambientales y temas de gobierno. Y es un caso como para la academia que hay que analizar. Y uno dice, oiga, sí, la importancia del modelo de riesgos y el modelo de control es fundamental. Y a veces desde el negocio no nos gusta pasar por ahí, porque de pronto no es tan eficiente y buscamos eso.
Me agrega valor si yo voy con unos controles operativos, me agrega valor si paso a un área jurídica, a una área legal, a un área de contratación, me agrega valor si paso a un área de riesgos. Si paso mi negocio por el modelo de riesgos, eso lo que espero como negocio es que me agregue valor. Ese es el gran reto de cómo podemos transformar estos modelos de aseguramiento y de control de cara a que le aporten al negocio. Voy a la siguiente lámina y sí, hay unos retos desde el punto de vista de aseguramiento, es que tenemos una escasez de talento. Es decir, en este momento la transición que tenemos y el cambio que tenemos nos lleva a un escenario de qué vamos a hacer con ese talento que necesitamos para esos nuevos retos que se vienen. Y ahí viene, me incluyo ahí, un grupo de profesionales que ya egresamos y los que vienen ahí, que tenemos que hacer una transición importante, una transición relevante para obviamente responder a las expectativas y para no quedarnos obsoletos. Y obviamente unas inversiones importantes del negocio a ese talento para desarrollarlo, para desarrollar una estrategia de desarrollo de talento y desde las universidades también. Pero es un momento de cambio fantástico, por decirlo así, para que esos desafíos que traíamos con los modelos antiguos y con los modelos viejos los podamos replantear, porque yo creo que ya tenemos las herramientas para, digamos, que poder cerrar esas brechas que teníamos. Obviamente, esas fatigas que se generaban a veces cuando yo abordo el negocio con 5 o 6 auditorías diferentes, desestructuradas, no coordinadas, es un momento ideal para cambiarlo. Por ejemplo, la misma falta de estructuración y estandarización de las áreas de cumplimiento, compliance, es una manera de hoy verlas, cómo me organizo, cómo las reintegro, cómo las repienso, cómo las hago más eficientes. Es uno de los posibles focos que tuviéramos quienes trabajamos ahí como prioridades para aportar, digamos, que en esa transformación y en ese cambio. Por ejemplo, un cambio en el entorno significa ya no tener un modelo de riesgos estático, sino tener un modelo de riesgos mucho más dinámico, un modelo de riesgos mucho más colaborativo, un modelo de riesgos mucho más preventivo, con alertas, automatizado, con mucha tecnología, que se enfoque no solo en los riesgos críticos, sino en algunos emergentes, que no lo construyamos únicamente desde el área de riesgos, que es lo que a veces sucede, sino que trabajemos de la mano y con sinergias con el negocio para que le pueda leer al negocio desde la parte de control y de riesgo qué te aporta y cuál es el valor que esperas. Y yo me focalice en ello, en esa lectura que pueda llegar a ser. Una falta de análisis de riesgos y a veces tengo fallas y falta de valor en las mismas pruebas de aseguramiento que se hacen, unos procesos altamente manuales y unos costos siempre crecientes. Entonces, aquí la invitación para hacer la transformación de los modelos de riesgo y control pues es una invitación para las 3 líneas de defensa. Si miráramos los modelos de riesgo y control, ¿dónde están en un negocio, en una organización? Pues los encontramos en la primera línea, que pues son los dueños de los procesos, que recientemente tuvo una actualización y ya no se llaman líneas de defensa, sino líneas. Incluiría una cuarta línea, que es la auditoría externa y la revisoría fiscal, porque pues tienen un rol muy importante. Esa segunda línea, que son las funciones de supervisión de cumplimiento, control interno, gestión de riesgos, y ahí tenemos muchos contadores trabajando en ello. Y una tercera línea de defensa, donde está la visión independiente, por decirlo así, el aseguramiento independiente, como lo es la auditoría interna. Entonces, ¿qué uno encuentra en los modelos actuales de control y de riesgos? Y entonces, hacia dónde los queremos llevar. Es que tienen un alto nivel de ser detectivos y tienen un alto nivel de ser manuales. Entonces, se ubican mucho en este cuadrante de ser detectivos y una gran manualidad. Entonces, parte de los retos y lo que nos está exigiendo el negocio hoy en día, porque si tienes una promesa de valor, por ejemplo, de poner en el mercado en 8 horas un servicio, y si tu sistema de control interno y de riesgos no tiene esa capacidad para en 8 horas poder hacer ese filtro y esa evaluación, pues realmente te estás convirtiendo en un obstáculo para el negocio como tal. Entonces, ahí está parte de los retos es cómo puedo hacer una transición y una transformación de mi modelo de riesgos y de mi modelo de control interno a que deje de ser tanto detectivo y se convierta en algo mucho más
preventivo. Y hay ahí una invitación para todos, solamente es ejercer un nuevo liderazgo, porque pues los cambios, si bien tenemos tecnología, no van a ocurrir solos, no van a ocurrir con una varita mágica. Los cambios los vamos a generar nosotros y es parte del mensaje que quisiera hacer, obviamente como profesión, como contador, como auditor también, y es obviamente a dónde queremos llevar nuestra profesión, las funciones que desarrollamos, los roles que desarrollamos. Y es un liderazgo que tenemos que empezar a generar desde todos los escenarios. Y ahí hay dos cosas importantes para generar ese cambio, y uno es, hay que cambiar la forma de trabajar. Es decir, esa forma de trabajar en cascada, por ejemplo, o tener los modelos de control y riesgo desintegrados del negocio, de los procesos, hay que cambiarlos. Y parte de las prioridades de una compañía, de ser una compañía ágil, es que bien es cierto que adopte un enfoque de agilismo con Scrum, con Kanban o con Lean, por ejemplo, pero nosotros también tenemos que estar ahí como áreas de control y de riesgos, o si no vamos a hacer es digamos que un bloqueador de las cosas. Entonces, la invitación es, oiga, ¿cuántos de nosotros estamos en las funciones donde estamos y en la compañía, o cómo convertirnos en un generador de cambio para empezar a generar un cambio en la forma de trabajo y empezar a incorporar metodologías ágiles para empezar a tener digamos, unos resultados diferentes? Ese es un camino para poder transformar, digamos, lo que estoy haciendo hoy en materia de control y riesgos y empezar a generar un resultado diferente. Y el segundo es lo que mencionaba el profesor Martín, es decir, ya tenemos un esquema de tecnología ya probada, de blockchain, de automatización, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que nosotros tomar un liderazgo importante para que esos cambios y esa implementación de tecnología se empiece a dar en las áreas de control y en las áreas de riesgo. Yo creo que hay una etapa que ya hemos madurado, es todo el aprovechamiento de datos. Yo diría que ya gran parte de las funciones de línea 2 y línea 3 ya hacen un gran uso de lo que son los datos, con analítica, con alertas tempranas. Hay que empezar a evolucionar a mayor automatización. Y hay dos conceptos importantes para línea 2 y es monitoreo continuo, inclusive para línea 1, y auditoría continua. Es decir, esa manualidad que hoy hay en los sistemas, con la tecnología que tenemos hoy, es posible, digamos, hacer realidad el concepto de monitoreo continuo o control continuo, que pueda ser una línea 1, una línea de negocio y una línea 2, y esa auditoría continua que puede hacer la tercera línea, que es la función de auditoría. Pero ahí se requiere un liderazgo importante, porque lo que veo en las compañías también es que inicia un proceso de innovación, inicia un proceso de transformación digital, y se le da prioridad obviamente a las áreas que pues te van a llevar al mercado, a las que te van a innovar un producto y a las que te van a hacer crecer, por decirlo así. Y a veces las áreas de control y riesgo, que es un error, quedan como en una segunda prioridad. Entonces, si levantas la mano y pides una automatización, un robot o una analítica diferente, un dashboard diferente, ahí, digamos, esos requerimientos se van a demorar un poco más para esta línea 2 y para esta línea 3. Por eso es importante no solo el liderazgo, por un lado, sino también tener talento. Y ahí uno encuentra, y vuelvo al tema de talento, uno encuentra una escasez de talento, pero hay que hacerle algunas inversiones en talento a línea 2, a línea 3, porque desde otras aristas se están haciendo las inversiones para la línea 1, y inclusive inversiones personales con toda la tecnología que mencionó el profesor Martín. ¿Cuántos de nosotros ya dominamos Power BI, por ejemplo? ¿O cuántos de nosotros ya dominamos mejor una herramienta de analítica, por ejemplo? ¿O cuántos de nosotros conocemos cuál sería un escenario ideal de gobernabilidad para una fábrica de robótica y que me quedara fácil evaluarla o probarla? Entonces, sí hay un requerimiento de cambio importante, y hay que aprovechar esta ola de cambio para generar esa transformación. Entonces, si uno mira donde los contadores que hemos tenido una formación
muy de control, por decirlo así, y eso lo hacemos muy bien. La parte de control para la profesión, yo creo que es una zona de confort hoy en día, y hay otras áreas de control que tienen una bandera de liderazgo importante en la organización para generar este cambio en los modelos de riesgo y control, como la función de finanzas, la función de tecnología, la parte de operaciones, donde exista controllers o el mismo CISO, por ejemplo, en la parte de seguridad. Los directores de auditoría o los directores de compliance, el Consejo General, la Junta Directiva y el mismo Comité de Auditoría. Obviamente ahí hay un liderazgo que se espera se despierte para que contribuya a este cambio y a esta transformación. Yo lo veo y como lo menciono, puede que la ola de innovación te llegue y puede ser un obstáculo para esa transformación, o desde ahora puedes tener un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, digamos que cerrar esas brechas de conocimiento y por lo menos decir, bueno, de mis actividades, de mi proceso, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo transformar? ¿Dónde puedo generar mayores eficiencias, por decirlo así? ¿Dónde puedo utilizar tecnología? Y obviamente significa unas nuevas habilidades, no solo esa habilidad de liderazgo y competencia de liderazgo para generar esas transformaciones, sino talento y otras habilidades también que tenemos que empezar a cerrar la brecha. Y yo creo que parte de este ejercicio es hacerlas evidentes como para generar un crecimiento y una concientización de que tenemos que cambiar, o si no nos vamos a quedar obsoletos. Pero cada una de estas áreas, sin esperar que les llegue ese proceso de transformación y alguien los conduzca, los acompañe, los dirija, yo creo que sí tienen, y la expectativa también es que puedan generar su propia ola de transformación digital de cara digamos, a ir en sintonía de lo que es hoy en día el negocio. Para algunos negocios pequeños a veces se olvida la parte de riesgo y control, y eso es un error fundamental porque crecen muy rápido, pero crecen muy desordenadamente. Por ejemplo, las startups que hoy en día y los negocios pequeños, porque pues en las plataformas de tecnología la cantidad de transacciones y la rapidez de las transacciones que se hacen es a una velocidad grandísima. Y al final tienen unos problemas muy grandes en procesos, en las bases de datos, en los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bienvenida todo el cambio tecnológico, pero digamos que el aporte también de los expertos que hay en la compañía, que tienen capacidad de decir, oye, ¿cuál sería un adecuado esquema de gobierno, una estructura de gobernabilidad en datos? Si estás construyendo y desarrollando robots, por ejemplo, ahí se requiere una gobernabilidad y un esquema de control y de riesgos. Eso a veces y ocurría en el pasado, lo olvidábamos y pasaba a una prioridad número 2 y 3. La invitación también es como levantar la mano y decir, oiga, mire, aquí hay unos cambios transformacionales en la organización. Yo como área de control, como área de aseguramiento, quiero hacer parte de esto porque nos va a evitar problemas futuros y va a ser como un enfoque preventivo. Entonces, sí hay una expectativa de liderazgo de muchos actores en la organización de cara a que estos modelos de riesgo y control sean más estratégicos, no solo protejan valor, sino creen valor. Y hay algo que traje que me gusta mucho y es, digamos, que cómo nos formamos y desarrollamos la habilidad de nuestro cerebro, si desarrollamos la parte izquierda o la parte derecha. La parte izquierda está muy asociada a ese desarrollo que por lo que vemos, por lo que trabajamos en nuestras funciones de control, se nos desarrolla mucho y lo decía, es una zona de confort donde somos muy fuertes ejecutando controles, controlando, generando información, mirando métricas, analizando las métricas, etcétera. Esa zona ya está muy madura y ya ahí ya esa protección de valor para los negocios yo creo que la tenemos muy madura. La expectativa en este futuro y en este caso es para la función de finanzas, pero yo creo que aplica para todos, es cómo empezamos a generar, digamos, una transformación también en nuestro mindset, en nuestra forma de pensar, en nuestra formación y empezamos a, a equilibrar también si ponemos una balanza, el tema de protección de valor y creación de valor,
indudablemente en línea 2 y en línea 3 se nos inclina hacia protección de valor. Y ahí nuestros stakeholders relevantes ya nos dicen, oiga, sigue haciendo muy bien lo que estás haciendo en protección de valor, pero como línea 2, como línea 3 y como línea 4, estamos esperando mucho más de ti. Estamos esperando que nos agregues mucho más valor. Estamos esperando recomendaciones de una naturaleza diferente, unas recomendaciones donde nos ayudes y nos aportes a tomar decisiones estratégicas, unas recomendaciones donde nos ayudes a ser mucho más eficiente, mucho más productivo, unas recomendaciones donde con la vista externa que tienes, por ejemplo, nos digas dónde hay opciones de optimización de capital de trabajo, por ejemplo, o nos digas dónde hay oportunidades de ahorro, porque pues necesitamos ese tipo de cosas. Más allá, y eso pensándolo en negocio, más allá que tengamos también la capacidad de decir los costos de mi modelo de control y de riesgos al año son 100 pesos, por decirlo así, y 60 pesos son ejecución, 30 pesos son reprocesos que se dan y 10 pesos es el aseguramiento externo. Como también con una vista diferente le generamos un ahorro en los modelos de control y de riesgo a mi compañía, que es otra arista importante. Entonces, esos cambios, digamos que por toda la tecnología, el profesor Martín mencionaba algunas actividades y con la automatización, todas las actividades manuales se pueden automatizar. Y eso significa, digamos que algo fabuloso para nosotros como profesión, porque a veces hacemos actividades muy rutinarias, muy cansonas, muy aburridoras, y nos está moviendo a algo más interesante, a que miremos otro tipo de cosas, a que nos preparemos de mejor manera, a que desarrollemos otras actividades. Entonces, es bien interesante. En este modelo, en los modelos de riesgo y de control, a veces también no evolucionan y se nos quedan en una fase de cumplimiento, por decirlo de alguna manera. Y la evolución en ese requerimiento de aportar valor tiene un camino muy, digamos que muy claro y ojalá todos lo pudiéramos y lo asumiéramos como reto de cara a que lo que nosotros generamos como profesionales fuese mejor y tuviera mejores resultados y a través de ello pudiéramos evolucionar como profesionales también y nos hiciéramos mucho más interesantes también porque nos vamos posicionando y nos van viendo digamos que con una vista diferente, con una vista donde tenemos la capacidad de hacer cosas que probablemente alguien diría, no, es que un contador no lo puede hacer, pero yo creo que sí se está viendo. Y ahorita estamos viendo mucho contador trabajando, por ejemplo, en la documentación de procesos, en la diagramación de procesos, en la transformación de procesos. Vemos ya contadores con la capacidad de decir, oiga, mira, aquí pudiéramos usar una analítica de esta naturaleza. Vemos contadores con la capacidad de decir, aquí pudiéramos utilizar un robot de esta naturaleza y eso es lo que buscamos. Esa transformación es lo que buscamos y en eso nos estamos concentrando. Pero digamos, esa visión debemos tenerla para llegar aquí, a ser sostenibles y obviamente a generar un valor importante. Y ese liderazgo está en nosotros. ¿Quién más que nosotros pudiera estar, digamos que con empatía, poniéndonos en los zapatos del negocio, no solo para la auditoría, sino para entender qué necesita el negocio y yo cómo le puedo contribuir de la mejor manera? Y obviamente ese es el socio que está necesitando el negocio, es decir, y esa evolución es la que está necesitando el negocio per se. Y digamos, es el reto que nosotros como auditores quisiéramos y como línea 2 y 3 empezar a asumir. La concepción importante de estos nuevos escenarios de tecnología es que nos van a ayudar, digamos que en una buena vía, a reducir riesgos y a mejorar el entorno de control, porque pues obviamente se reducen errores humanos, hay mayor trazabilidad de todo, hay registros, hay logs, hay integridad de la información, hay validaciones automáticas desde la entrada de datos, etcétera.
Y bueno, yo lo mencionaba desde el comienzo, que no nazcan solos. Si una compañía tiene un proyecto de mejorar su gobernabilidad de datos y automatizar su gobernabilidad de datos, o tiene proyectos importantes de end-to-end, de trazabilidad de algunas transacciones críticas, o quiere automatizar e irse a la nube, o quiere, ya uno se enfrenta como auditor a muchos escenarios de automatización o de robótica o de machine learning o de cognitive o natural language processing. La invitación es no nos quedemos de esa ola como encargados de los controles y de los riesgos, porque obviamente el cambio tiene algunos riesgos, pero si no hacemos ese cambio de manera controlada, después hacer los diseños de los controles o hacer los ajustes va a ser mucho más difícil. En ese sentido, la invitación para la línea 3 es no solo prepararse, porque pues ya em, en muchas compañías ya hay ecosistemas de automatización y de inteligencia artificial y que están empezando a entrar en los planes de la línea 2 de un control interno, de un área de compliance, o en los planes de auditoría de una línea 3, pero ahí hay unas brechas. Hay unas brechas y es decir, el negocio mismo te reta, bueno, pero ¿qué tanto sabes de automatización? Pero bueno, ¿qué tanto sabes cómo funciona una fábrica de robótica? Entonces, ahí tiene que existir un trabajo colaborativo y obviamente es el reto que tenemos. Y en ese trabajo colaborativo, obviamente, conseguir talento, desarrollar talento, formarnos o formar un grupo, una célula ágil que sepa y empezar a afrontar esos cambios y afrontar esos retos que se tienen. Entonces, ahí importante para una línea 3, por ejemplo, que ya tomó mucha fuerza el tema de automatización y se ve, yo creo que en la mayoría de las compañías, y el tema de blockchain por la seguridad y por la transparencia que significa esa tecnología también está tomando mucha fuerza. Yo tengo un equipo de 150 personas y he tenido que sacar unas células y empezarlas a entrenar en estas tecnologías, vincular otro tipo de talento. Si uno quiere un científico de datos o alguien que tenga experiencia en automatización, hay escasez, son costosos, pero hay que traerlos al equipo para que ellos mismos generen, digamos, ese conocimiento, lo puedan compartir y sobre todo responder a las expectativas que tiene el negocio, porque el negocio va a decir, bueno, pero ¿con qué conocimiento me vas a auditar? ¿Con qué conocimiento me vas a asegurar este modelo si no tienes las competencias, por ejemplo? Entonces, hay una velocidad de cambio importante que requiere también una velocidad de cambio en nosotros como contadores, como auditores. Digamos que esos tradicionales o aquellos que tenemos un poquito más de experiencia y que ya nos encontramos con estos temas y que no son solo los temas de tecnología, sino los temas de cambio climático, por ejemplo, la reconfiguración no solo en el modelo de control interno, sino en los planes de auditoría hacia poder entender cómo miro los temas de cambio climático, los temas ambientales, no solo en temas de negocio y las iniciativas que se tienen, y no solo en los temas regulatorios, sino en los temas de estándares de reporte de información financiera y demás. Son la dinámica, pero también lo interesante y lo que hace atractivo o estar en una profesión como esta. Pero pues aquí hay unos pilares importantes alrededor de esos cambios que no los debo descuidar a la hora de empezar a mantener un sistema de control interno y de riesgos efectivo, porque no solo es el diseño, hay que darle mantenimiento a estos sistemas para que siempre sean efectivos, al margen de todo el aseguramiento independiente que se requiera. Entonces, yo siempre lo veo de extremo a extremo, es decir, si no tengo un buen diseño y no tengo una dinámica de mantenimiento de estos sistemas, pues nunca van a ser efectivos o nunca me van a agregar el valor que se requiera. Y el reto mío, obviamente, obviamente, como no solo gestor de talento, sino con responsabilidades de agregar valor a las compañías, yo uso, digamos que como estrategia de formación y de desarrollo en mi equipo de trabajo, esta pirámide.
Y obviamente una base importante, que creo que es la base para todo, inclusive para el aseguramiento de cualquier naturaleza, esas habilidades de auditoría, en el proceso de auditoría, en usar técnicas de auditoría, en dominar las normas de auditoría. Se aprende, obviamente se aprende rápido. En los mismos marcos de reporte de información, porque hay muchos, y sobre todo en Colombia, donde yo considero que hasta ahora estamos madurando los marcos de reporte de información. Ahí hay unas brechas que hay que cerrar y bueno, yo creo que desde la universidad se puede hacer, pero y ahí uno esperaría un aporte de valor, obviamente, por lo menos que se domine muy bien eso, y ahí hay unas brechas, pero nuestra estructura de entrenamiento y de formación parte de ahí. Evolucionar a que ellos, digamos, que entiendan cómo fluyen los procesos, esa arquitectura de procesos, cómo se interrelaciona con la tecnología, y solo sobre esto mostrarles cómo la nueva tecnología puede transformar procesos o cómo se usa la tecnología. También hemos evolucionado nuestros planes de entrenamiento hacia allá para que empezar a sembrar esa semilla y para que ellos empiecen digamos que a despertar esa curiosidad y enamorarse por el tema de que si nosotros no transformamos los procesos y no usamos tecnología, digamos que probablemente el valor que estamos buscando en nuestras recomendaciones se va a quedar pequeño. Un tercer escalón es como ya la especialización por industria, el uso de especialistas y lo que nos pide cada industria ya es una particularidad que requiere un conocimiento mucho más sofisticado y hay que incorporarlo necesariamente pues para seguir esa ruta. Lo mencionaba el profesor Martín, el tema de pensamiento crítico, pensamiento estratégico se vuelve fundamental acá para que una situación que puede ser aún compleja, porque ahora estamos en unos escenarios mucho más complejos por todo lo que viene, un junior o alguien pequeño desde su formación en la universidad, digamos que tenga ese entrenamiento para poder analizar un problema desde 3, 4, 5 aristas, poder analizar el impacto que tiene, los 2, 3, 4, 5 impactos que pudiera tener, poder hacer interrelaciones y bueno, poder a través de ese pensamiento crítico mostrar 4 o 5 alternativas y sobre todo concluir de una manera, no quisiera hablar de la palabra creativa, pero pues yo creo que sí estamos buscando cierta creatividad y concluir de una manera mucho más eficiente. Entonces, uno diría, estoy buscando y vinculamos juniors, etcétera, tengo que entrenarlos, a veces uno es la realidad, van al negocio directamente y sobre la marcha se entrenan. No diría si la universidad pudiera también, obviamente, y sé que lo está haciendo, pero el papel de la universidad aquí se vuelve fundamental para acortarnos ese proceso y esa curva de aprendizaje para que los muchachos que pasan de la universidad ya a ejercer un rol puedan, digamos que, desenvolverse mucho más fácil y obviamente puedan adaptarse mucho más rápido y no se desenamoren de algunas cosas, por si al inicio no les va muy bien, para ir a algo que nos piden. Y eso, digamos que es, siempre hagamos cualquier cosa que genere valor. Y es parte de ese proceso de pensamiento crítico que a veces hay paradigmas y en un aseguramiento, en una auditoría, probablemente si dejara de hacer 50 cosas porque no me agregan valor, es parte del ejercicio del pensamiento que tenemos que tener como para ser mucho más eficiente. Entonces, de fondo, esa forma de pensar de que lo que yo haga me genere valor a mí y le genere valor a alguien va a tener que ser fundamental y sería fundamental porque no solo me da conciencia de lo que si estoy haciendo va por buen camino, sino, bueno, me va a generar algún producto o algo. Yo es parte del ejercicio y la formación que hay de conexión también con la formación académica y para donde van obviamente los profesionales recién egresados. Van a seguir formándose, sí, pero siempre bajo digamos que la concepción de generación y creación de valor. En esta parte de creación de valor, yo quisiera insistir mucho en una parte y es esos modelos o marcos de trabajo ágil. Sí me gustaría que desde la universidad empezaran a dominarse, a manejarse, porque pues es uno de los caminos que hemos encontrado
para trabajar colaborativamente con los negocios o con los equipos, pensando en qué es valor para ti, qué es valor para mí y concentrarnos en ello. Entonces, son algunas de las habilidades que uno quiere, obviamente, en aras de fortalecer mucho el desempeño y los resultados de la profesión. En esta evolución de habilidades, que obviamente el profesor Martín lo mencionaba en cuanto a tener una mayor habilidad en cuanto a utilización de datos y tecnología en la parte de inteligencia emocional o comportamiento y en la parte de técnica financiera, nosotros estamos buscando unos profesionales que tengan ese tipo de habilidades y hay unas técnicas importantes por el tema de datos que son la parte de estadística y la parte de matemáticas. Entonces, ahí tenemos unas brechas importantes y sí me gustaría que por lo menos pensando en la profesión, pudiéramos generar contadores con unas habilidades más grandes en la parte de estadística y en la parte de matemáticas, por lo que está pasando en la profesión y por lo que se está requiriendo, porque se van a enfrentar a modelos matemáticos, a modelos más complejos, a algoritmos, por decirlo de alguna manera, y me parece que ahí estamos buscando científicos de datos, pero son muy costosos en el mercado, o son escasos, o no rotan mucho. Entonces, pues yo creo que no es imposible cerrar un poco las brechas en cuanto a esa habilidad en materia de matemáticas. Entonces, simplemente quería hacer esas reflexiones, María Elena, profesores y el resto de participantes alrededor de los modelos de control y de riesgo y cómo se ve el futuro y cuáles son nuestros retos para el futuro y cómo desde la academia y cómo los contadores podemos contribuir con ese reto, que es un reto interesante, bonito y sobre todo una necesidad para nosotros como profesionales de la contaduría. Muchísimas gracias, Fabián, por tu presentación. Aquí surgen muchísimas otras más ideas y preguntas y necesidades. Qué bueno esos planteamientos sobre qué competencias requerimos en varios escenarios, ¿cierto? Tanto desde lo técnico, tecnológico, desde la presentación de información, la creación de valor, esa relación del control con la gobernanza. Muchísimas gracias por tu presentación. A nuestros participantes, abierto el chat para sus preguntas. Entonces quiero recordar, antes de pasar con el profesor Diego Quijano, que está abierto el chat para preguntas y que en unos minutos también estaremos colgando por primera vez el link para ir evaluando el evento. Yo sé que todavía nos quedan unos 40 minutos, pero para que no se nos olvide, sobre todo porque recibimos a través de esa evaluación también sus comentarios para mejora de este y de estos espacios y de los futuros que tengamos. Entonces, con esto doy la palabra a nuestro profesor Diego Quijano. Diego, adelante para tu presentación. Muchas gracias, doctora María Elena, y muy buenos días a todos, a Martín y a Fabián que me precedieron. Muchas gracias por esa participación, de verdad muy constructiva, y es un gusto poder estar aquí con el cuerpo profesoral, con el cuerpo de alumnos de nuestra querida facultad, de nuestra casa de estudios. En estos 15 minutos voy a estar conversando con ustedes precisamente sobre el tema de aseguramiento. Ahorita Fabián lo hacía alrededor del tema de control interno. Quiero darle una perspectiva en este momento un poco general y enfocándome también hacia los cambios que estamos teniendo en la profesión en Colombia. Solamente para confirmar, ¿están viendo mi presentación? Sí, Diego, sí, estamos viendo. Gracias, doctora María Elena. Entonces, yo quiero comenzar con lo siguiente, y es, en este momento estamos en una coyuntura muy interesante para la profesión, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Pero hay algo que se vuelve mandatorio y hay que fortalecer la relación que tiene la academia, particularmente hablando de las facultades de contaduría pública, con la sociedad y con los empresarios, porque las necesidades que hay alrededor de la información cambiaron sustancialmente y nosotros como contadores públicos debemos atender esos cambios de manera oportuna y que trascendamos en el tiempo. Yo me quiero quedar con una expresión que ahorita dijo Martín hace un rato, y es: nosotros como contadores debemos ser especialistas en la cadena de valor de la información. Y ese es el llamado, digamos, y la invitación que quiero hacer en esta charla. Como lo pudimos conversar en el panel hace 15 días, estamos en un proceso de reforma a la profesión contable en Colombia que no es nada diferente a
modificar una ley, pero atendiendo a la modificación de una realidad de negocios y empresariales que hay en este momento y asimismo de la sociedad. Aún en Colombia, aún en el mundo, se piensa que el aseguramiento es una tendencia, es una moda, pero vaya que si estamos cerrados cuando tengamos un pensamiento de eso. O sea, el aseguramiento en realidad llega para quedarse y transformar las formas que hacemos nosotros, no solamente en auditoría, sino en cualquier aseguramiento de proceso de la información, y valga la redundancia en ese caso. Por allá en el año 2009 se empezó a fortalecer mucho una tendencia de gestión de riesgos empresariales, y ahorita Fabián nos comentaba precisamente, ya no es suficiente con mitigar el impacto de un riesgo. Eso ya no es lo que se está esperando de parte de nosotros como profesionales. Ahorita lo que se necesita es la gestión de los riesgos para encontrar oportunidades alrededor de los mismos. Como bien lo decía Martín, hoy las empresas que lideran el mercado de valoración de las empresas alrededor del mundo, no solamente en la Bolsa de Nueva York, son todas aquellas empresas que en algún momento tomaron de una amenaza y la convirtieron en una oportunidad, y hoy en día son exitosas en eso. Nada diferente a lo que nosotros tenemos que hacer como contadores, y ese es el llamado de atención que nos está haciendo el mercado. Algunas empresas inclusive han evolucionado sus sistemas de calidad y de riesgos alrededor de Total Quality Management, es decir, cero tolerancia a los riesgos. Esto puede resultar en una relación de costo-beneficio demasiado costoso para el empresario, pero es válida en determinadas industrias. Y el mercado evolucionó de tal manera que inclusive ya hoy en día tenemos un ISO, que es el ISO 31000, alrededor de la gestión de riesgos y cómo implementar modelos de gestión del riesgo al interior de las organizaciones. Bueno, la pregunta en este momento es, ¿y esto cómo tiene que ver con el aseguramiento? Tiene una relación directa, porque el empresario o la administración, cuando está administrando sus procesos, lo que se encarga es de gestionar riesgos, y hacia eso apuntan los negocios. Nosotros, cuando estamos haciendo un proceso de auditoría o aseguramiento, lo que buscamos es también gestionar unos riesgos. En este caso, unos riesgos de error material respecto a una información que se está emitiendo. Nos está cambiando el mundo sustancialmente. Claro, en los procesos de formación de nosotros como contadores públicos, hemos visto riesgos, hemos visto auditoría, y muy enfocada a una de las materias básicas de información, que es información financiera. Pero como nos damos cuenta, las tomas de decisiones hoy en día de los empresarios, las tomas de decisiones del mercado en general y de la sociedad, ya no se basa únicamente en ese capital financiero. Tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de revisar una noticia muy interesante que salió la semana pasada, y es una alianza que hizo el Banco de Bogotá con Mastercard para empezar a emitir unas tarjetas, tarjetas de crédito, básicamente, con impacto verde, ambiental. Bancolombia ya anunció que todos sus plásticos de tarjeta los va a migrar a PVC reciclado. Esto lo que nos está llevando es que esta toma de decisiones ya únicamente no se hace con un factor financiero o de una utilidad o un excedente del ejercicio, sino mirando otro tipo de capitales. Este año el ICETEX hizo la primera emisión de sus bonos sociales, es decir, emite deuda que inicialmente podría lanzarse en un mercado normal financiero con un interés normal financiero, pero en este caso buscó, voy a hacer programas sociales. Y otras empresas en Colombia ahorita están en proceso de emisión de unos bonos verdes también, es decir, emito deuda, ¿para qué? Para apalancar el desarrollo de programas ambientales. Martín nos decía previamente también, oiga, estamos hablando que los intangibles se vuelven cada vez más preponderantes, y el capital del intangible efectivamente tiene unos supuestos de medición un poco diferentes a la medición histórica, nos vamos más hacia lo prospectivo. ¿Y cómo podemos nosotros asegurar eso? ¿Cómo podemos asegurar presupuestos? Es parte de los cambios que estamos viviendo en la profesión, y la respuesta no es únicamente un proceso de auditoría financiero del pasado, como estamos acostumbrados a hacerlo, sino todo lo contrario. Se necesita un proceso de una emisión de informe alrededor de unos procedimientos, que eso es lo que denominamos aseguramiento, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Y en esto quiero centrarme en que cada día más se hablan de los negocios sostenibles. Y cuando hablamos de negocios sostenibles no estamos hablando exclusivamente de un informe de sostenibilidad o si el informe de sostenibilidad está asegurado, sino que en realidad las políticas, procedimientos que tengan un negocio apunten a que éste perdure. En esto se habla genuinamente de la triple cuenta de resultados. Entonces, cuando hablamos de la triple cuenta de resultados, empezamos a pensar, esto tiene que ver con el estado de resultados. Queremos llevarlo siempre como a lo que hemos sido nosotros especializados. Y efectivamente, cuando hablamos de la triple cuenta de resultados, estamos hablando de unos marcos contables para los negocios sostenibles alrededor de tres grandes aristas: la ambiental, la social y la económica. Mientras los reportes integrados nos dicen, oiga, en reportes integrados la toma de decisiones se hace alrededor de 6 capitales: financiero, manufacturado, intelectual
humano, social y natural. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, que en Colombia, un gran ejemplo que tenemos en la región, existe el primer sindicato sostenible. Tenemos hasta esos lujos precisamente en la evolución que estamos teniendo. Y un sindicato sostenible es precisamente aquel sindicato que fue creado con prácticas, políticas y procedimientos sostenibles. Por ende, nosotros como contadores no podemos seguirle dando la espalda a lo que las tendencias del mercado, y ya no únicamente quedándonos en la tendencia, sino las necesidades puntuales del mercado, nos están llevando en este momento. Y es, necesitamos información para la toma de decisiones mucho más allá de lo financiero. Y entonces la pregunta natural en este momento puede ser, bueno, y cuando hablamos de un encargo de aseguramiento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un compromiso, un trabajo puntual en donde buscamos obtener evidencia suficiente y adecuada. Ah, eso ya lo habíamos visto antes. ¿En dónde? En auditoría. La auditoría es un proceso de obtención de evidencia suficiente y adecuada. ¿Para qué? Para incrementar el grado de confianza de un interés general. Ah, ¿dónde habíamos visto eso? En auditoría. Es decir, bueno, cuando hacemos una auditoría bajo normas internacionales de auditoría, con todos los cambios que ahorita se están viniendo, como bien nos lo explicaba Martín previamente, buscamos incrementar ese grado de confianza. Oiga, ahí hay muchas similitudes. ¿Dónde nos cambia? En lo último, ¿sobre qué? Buscamos emitir un informe sobre un resultado de la medida o evaluación de una materia subyacente. Ahí es donde nos empezamos a desligar un poco de lo que conocemos como auditoría tradicionalmente, siendo la auditoría parte del aseguramiento, como lo vamos a ver más adelante, pero lo que buscamos es ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros hacemos una auditoría de estados financieros o de información financiera como la conocemos normalmente, estamos haciendo una auditoría sobre un proceso del pasado, o sea, información histórica. Y esa información es la materia subyacente o la información de la materia subyacente sobre la cual estamos haciendo el proceso de aseguramiento. Ya ahorita lo que se nos pide es, oye, no, es que hay muchos más campos de acción, hay muchas más materias subyacentes que pueden ser objeto de un proceso de aseguramiento, con muchos retos, como los vamos a ver ahorita más adelante, pero quiero avanzar en uno de ellos en este momento. El mundo cada día nos aborda con noticias de explotó un fraude, explotó un escándalo. Uno pensaba tal vez que con lo que pasó con Enron, con Parmalat por allá en el inicio de los 2000, todo esto iba a cambiar, y lo que nos damos cuenta es que en realidad seguimos teniendo unos problemas de credibilidad alrededor de la profesión. ¿Sobre qué? Sobre información financiera. Y ahí estamos en el ojo del huracán. Precisamente, si los mercados están buscando que nosotros sigamos generando confianza, ese interés general, que es parte de los propósitos del aseguramiento, pues este mismo componente ético, este mismo componente de escepticismo profesional que nos cuestionan tanto en la auditoría de estados financieros, hay que desarrollarlo alrededor de estas otras materias subyacentes para informar, no únicamente alrededor de los estados financieros. Y creo que ahí viene un cambio muy importante en que la academia debe empezar a forjar a los próximos contadores alrededor de los temas de aseguramiento. Y es, como bien lo dijo ahorita Fabián, necesitamos unas competencias y unas habilidades técnicas alrededor del tema de auditoría, pero que trasciendan mucho más allá de la materia subyacente de información financiera, que trasciendan hacia los otros tipos de materias subyacentes, y eso incluye formación de criterio alrededor de temáticas que se pueden volver subjetivas, como lo voy a explicar más adelante. Démonos un acercamiento más hacia el aseguramiento. Entonces, en un compromiso de aseguramiento debemos contener y tener muy claro que hay una relación tripartita. Un profesional contable en su generalidad. 2, una parte responsable que es la encargada de hacer las mediciones y evaluaciones propias para el objeto de aseguramiento. Y 3, debe haber unos usuarios. Si falta una de estas 3 partes, no podemos estar hablando de un elemento de aseguramiento. Entonces, miren que siempre vamos a estar hablando que este profesional de la contaduría pública va a estar haciendo un proceso de evaluación sobre un informe emitido por una parte responsable con destino a unos usuarios. Y esos usuarios debemos dejar de pensar que son los stockholders o los dueños del capital, y tenemos que migrar siempre al elemento de los stakeholders o partes interesadas y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque si estamos hablando también, por ejemplo, de una inversión en bonos sociales o en bonos verdes, tiene un impacto en la sociedad o tiene un impacto en la comunidad o en el medio ambiente, que el contador debe estar en disposición de poder informarlo y generar esa tranquilidad que se necesita. Debemos contar con una materia subyacente adecuada. No es emitir un informe sobre cualquier tipo de materia. Evidentemente, nosotros acá en Colombia, con las IFRS ajustadas a Colombia, tenemos una materia subyacente muy bien desarrollada para la parte financiera,
Martín ahorita nos hablaba hoy, ya está el comité de reportes integrados que nos prepara para la materia subyacente de reportes integrados. Por otra parte, están los GRI que nos preparan para la materia subyacente de informes de sostenibilidad. Pero ahí no para el tema, porque también estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando, por ejemplo, de compilación de información financiera prospectiva, presupuestos, flujos de caja, y todo esto debe tener una regulación para que los criterios con los cuales nosotros podamos comparar la información que estamos asegurando sean sólidos y evitemos la subjetividad. Y ahí me quiero detener. Una empresa minera en Colombia, y muy grande a nivel mundial, prepara su reporte integrado. Dentro del reporte integrado debe mostrar, por supuesto, cuál es su impacto en la comunidad, cuál es la sensación que genera en la comunidad, y todo esto lo que se busca es que se lleve indicadores objetivos para que un contador en este caso pueda hacer un informe sobre el reporte integrado, generarle una confianza al interés público, a la sociedad en general. ¿Cómo les parece que por allá en el año 2017 emiten su reporte integrado a nivel global y dentro de lo que quieren reconocer de la comunidad es que la comunidad está muy contenta con su funcionamiento en Colombia, en un municipio de Colombia? Año siguiente, en junio, hacen un referendo en la comunidad y les dicen ustedes no pueden seguir operando. Pero el informe del reporte integrado no contenía nada respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque seguramente el auditor o asegurador de la información en ese momento lo que vio es, había mucha subjetividad en ese componente, por ende limita el aspecto en el cual puede informar. Esa es una de las dificultades que nosotros vamos a tener en el proceso de aseguramiento de la información. Insisto, porque es que siempre fuimos forjados alrededor de la información financiera histórica. El marco de aplicación o de la materia subyacente está muy bien desarrollado, pero lo que se nos viene a presente y futuro es lo que se está desarrollando en este momento. Y mientras se vuelven cada uno de esos marcos muy sólidos, vamos a tener un tema de criterio de escepticismo profesional muy importante de parte del contador, a efectos de disminuir los grados de subjetividad de la información o inclusive limitarse a prestar el servicio de aseguramiento. Con esto continuamos con los criterios adecuados. Criterios es con lo que vamos a comparar la materia subyacente o la información de la materia subyacente que nos están proveyendo. ¿Para qué? Para tener un propósito de obtener evidencia suficiente y adecuada con el fin de emitir este informe. Este informe que puede tener un aseguramiento razonable cuando es alto o limitado cuando es moderado. No podemos estar hablando de aseguramiento bajo porque tenderíamos al no aseguramiento. En realidad lo que se busca en la comunidad o en la sociedad es que este contador público, y de ahí la confianza que generamos, pueda brindar seguridad a esa sociedad. Y el reporte de aseguramiento debe estar por escrito. Si estos 6 elementos se contienen, estamos hablando de un elemento de un compromiso de aseguramiento. Si alguno de ellos falla, no estamos hablando de un compromiso de aseguramiento. Y entonces se vienen, ¿y qué materias subyacentes son adecuadas? ¿Cuáles están viviendo ahorita en el mundo? ¿De qué estamos hablando para poder decir, voy a prestar o no un servicio de aseguramiento a la luz de los marcos de aseguramiento, no solamente el europeo que aplica en Colombia, sino de otras partes del mundo? El más tradicional, el desempeño financiero histórico. ¿Cómo se denomina ese aseguramiento? Auditoría. Entonces ahí es lo que conocemos nosotros en Colombia como la auditoría de estados financieros, dentro de la cual hay una discusión importante al fondo, pero si ustedes me lo preguntan, para mí la revisoría fiscal tiene un componente muy alto de aseguramiento y debe ser más bien es un proceso de auditoría y aseguramiento. Pero es que resulta que en muchas partes del mundo, si uno va a presentar una licitación o se va a registrar en la bolsa de valores, le piden a uno cuál es su desempeño financiero prospectivo. Y ya empezamos nosotros como contadores a sufrir, porque estamos siempre mirando es el pasado, la información financiera histórica. Y resulta que lo que se nos dice alrededor del desempeño financiero prospectivo no es decir si la cifra es la correcta, sino las bases que se utilizaron para esa preparación de informe financiero prospectivo son las adecuadas en las circunstancias. Pero ese expertise es nuestro, porque es que nosotros debemos tener el criterio suficiente para poder desarrollar un aseguramiento de información financiera prospectiva. Al fin y al cabo, ¿estamos hablando de información financiera? Sí. ¿Estamos hablando de un flujo de caja que conocemos perfectamente? Seguramente sí. O puede ser un estado de resultados, o puede ser inclusive un estado de situación financiera o de posición financiera, entre otras. Pueden llegar a ser indicadores de desempeño prospectivos también. Cuando se buscan deudas con entidades multilaterales, en algunos casos pueden llegar a pedir información financiera prospectiva. Es algo que nosotros debemos estar en la capacidad también de brindar aseguramiento y nos empezamos a salir un poco de la caja en la cual nosotros nos desempeñamos muy bien de la información financiera histórica.
pero luego nos empiezan a hablar, oiga, pero es que también necesitamos que haya una persona que nos informe en la sociedad, al mercado o al Estado sobre condiciones no financieras. Y estas sí son muchas. Desde el mismo, digamos, elemento de, por ejemplo, un relacionamiento empleador-empleado, se pueden sacar muchas métricas que no son financieras, sino todo lo contrario. Hablamos únicamente del respeto hacia el talento humano y sobre esto se pueden emitir informes. Sobre temas de comunidad o medio ambiente, dentro de las cuales incluimos también las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, nosotros no debemos tener esa especialización y como bien lo decía Fabián, cada profesional debe tener su especialidad, pero lo que nosotros sí debemos saber es que el contador público es un profesional, uno, integral y dos, multidisciplinario, es decir, que nosotros debemos interactuar con otras disciplinas para llegar al objetivo de nosotros, que es el de informar. Cuando nosotros hablamos de una revisoría fiscal es el mejor ejemplo. Cuando estamos haciendo una auditoría de estados financieros, cuando miramos la posición financiera, tenemos que mirar también todo lo que lo rodea, que se sale del expertise de nosotros propiamente, como lo puede ser el expertise de un ingeniero de sistemas alrededor de los controles generales de la computadora, que lo hablaba ahorita Fabián, o como lo puede ser un evaluador o un perito experto en construcciones, un actuario para el tema de pasivos pensionales, entre otros. Pero el que termina informando y el que termina asumiendo la responsabilidad de ese informe es el contador público. Conclusión, lo venimos haciendo de otra manera, lo venimos haciendo sobre el desempeño financiero, pero lo podemos hacer también sobre otras materias que se salen de lo financiero. El futuro nos va a llevar a que sin duda la especialización no solamente va a ser por industrias, sino también por servicios determinados. No es lo mismo encargarme yo, digamos, de un informe de sostenibilidad y su aseguramiento que el de un reporte integrado o el de otras condiciones no financieras donde se nos exige un poco más de lo que traemos de formación normal. Podemos llegar a hacer el aseguramiento de características físicas, obviamente bajo elementos objetivos, no qué tan alto es o qué tan bajito es, sino la medición es tanto y correctamente mide esto, como lo puede ser una capacidad de una fábrica, la capacidad instalada, me refiero yo. Como lo vimos con Fabián, se puede hacer aseguramiento de los sistemas y de los procesos, entre otros el control interno, pero también tecnología de la información. Pero acá viene otro tema muy interesante, también sobre prácticas y comportamientos como lo puede ser el gobierno corporativo, el compliance que ahorita está en auge y particularmente en Colombia con lo de la superintendencia de sociedades, o prácticas de recursos humanos como condiciones no financieras o se pueden unir. Significa que hay muchas materias subyacentes que resultan adecuadas en las circunstancias para brindarle un aseguramiento, sobre las cuales nosotros como contadores públicos todavía no las estamos desarrollando y particularmente en Colombia. En otras partes del mundo creo que nos tienen un poquito más de ventaja en algunas temáticas de estas. ¿Y qué se considera que un criterio sea adecuado? Es decir, si yo estoy utilizando IFRS para hacer mi proceso de auditoría de estados financieros como base de criterio, uno habla de unas condiciones cualitativas de esta información financiera y están muy bien desarrolladas en las IFRS. ¿Qué nos dicen las normas de aseguramiento? Oiga, para que un criterio sea adecuado, debe ser relevante, íntegro, confiable, neutral y comprensible. ¿No nos suena eso muy parecido a lo que está expuesto en las IFRS? Y esto es lo que se busca, que si estamos auditando o asegurando, perdón, un informe de sostenibilidad o el reporte integrado o la emisión de gases de efecto invernadero, los criterios que utilicemos para la comparación contengan estas características. Oiga, ya esto lo manejamos. Lo que tenemos es que darnos cuenta que el campo de información y del aseguramiento es mucho más amplio que del pasado. Y aquí se viene otro elemento muy interesante. En lo normal, cuando nosotros hacemos un proceso de auditoría de información financiera, estaríamos hablando de lo que en inglés es el attestation, que el Consejo Técnico lo tradujo para Colombia como los encargos de constatación, que es básicamente la parte responsable, en este caso una administración, hace sus medidas, sus evaluaciones, su informe, y lo que hace este auditor es revisar y corroborar que lo que se está presentando, que lo que se está reportando es adecuado para concluir si hay o no errores materiales dentro de esa información. En eso lo sabemos manejar muy bien, creo yo que en eso nos hemos desarrollado muy bien en la profesión contable en Colombia. Pero en el aseguramiento se nos abre otra variable, y son los encargos de informe directo, y es donde el contador hace las medidas o evaluaciones que van a ir dentro del informe. Es otro campo que se nos está abriendo dentro del aseguramiento, en el cual nosotros, pues creo yo, lo podemos hacer muy bien, siempre y cuando también contemos con el grado de especialización necesaria, porque ahí nos vamos a enfrentar a indicadores tales como pueden ser
el consumo eléctrico de una compañía, el consumo de agua, la rotación de personal, las prácticas que tengan con su talento humano, las declaraciones que puede hacer una compañía respecto a si está cumpliendo o no con determinada práctica o política. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a especializarnos. En eso va a consistir el aseguramiento. Pero en todo caso, lo que nos dice el IASBI alrededor de esto es, oiga, clave, señor asegurador de la información, señor profesional de la contaduría pública, la aplicación de habilidades y técnicas de aseguramiento. Si nosotros tenemos claro que esto es una transversalidad que se sale de la auditoría de estados financieros y que cuando aplicamos una técnica de confirmación, cuando hacemos una técnica de revisión, cuando hacemos una técnica de inspección o observación, podemos ir mucho más allá de la información financiera tradicionalmente conocida. Sin duda, esto nos va a llevar a unos retos muy interesantes, insisto, sobre el grado de subjetividad. Y tengo una preocupación que les quiero compartir y es, si el PSAOB, en las visitas que hace a las diferentes firmas alrededor del mundo, nos cuestiona mucho alrededor del escepticismo profesional, entendiéndolo como o por los atributos, que es el conocimiento, o por el comportamiento, o por el actuar propiamente, ¿cómo lo vamos a hacer sobre materias que desconocemos un poco? Y creo que ahí está parte de los retos, tanto de la academia, de cómo lo vamos a incluir dentro del programa, de qué podemos hacer transversal y qué se debe hacer de especialización por parte del empresariado o del mismo profesional, y los retos de formación propios del profesional. En esto yo quiero señalarles a ustedes que, como lo hemos venido hablando y en el primer panel se los compartí, la forma en que está quedando discutida la reforma a la ley en Colombia, la estamos dejando precisamente para poder tener estos campos de acción enunciados dentro del actuar del contador público. ¿Qué implica eso? Pues que esto va a tener un aterrizaje en unos decretos y demás, que va a ser muy importante la participación de la academia para mirar qué competencias y habilidades se necesitan alrededor de estas temáticas diferentes a la auditoría de estados financieros. En esto, por supuesto, hay un ministerio que sé que va a estar muy interesado, que es el Ministerio de Educación Nacional, porque lo que estamos haciendo nosotros en la reforma a la ley, uno de los temas es la certificación continua de las competencias, conocimientos, saberes y habilidades del contador público para poder refrendar la tarjeta profesional, bien sea esta física como es ahorita o digital en el día de mañana en la evolución que estamos teniendo. Pero sí o sí, para poder actuar, para poder brindar un informe de auditoría o de aseguramiento, debo mantenerme actualizado y por ende tengo que constatarle al Estado colombiano que tengo esos saberes y esos conocimientos. En esto, insisto, la interacción que tenga academia con la gobernanza de la profesión, sea como vaya a quedar, más los ministerios, en este caso de educación y de comercio, va a marcar la diferencia, porque lo que estamos viendo es, hay un símil en esta forma, digamos, de certificación que es los abogados cuando presentan su examen en el Consejo Superior de la Judicatura, pero esto es ya para el actuar. Luego, la refrendación va a ser propio de la contaduría pública. Vaya retos los que se nos vienen ahí, pero es particularmente por esto, porque entonces si entramos en la cuarta revolución industrial, como lo dijo bien Martín ahorita, si estamos en todos los temas de avance tecnológico, como lo decía Fabián, pues el conocimiento del contador no va a tardar tanto como tal vez Martín lo decía ahorita, que las generaciones anteriores, oigan, me duró harto el conocimiento. Ahorita es algo que tenemos nosotros que estar modificándonos, porque además los marcos de las materias subyacentes van a seguirse desarrollando. Y cada día nos vamos a dar cuenta que entonces ya no vamos a estar hablando del Comité de Reportes Integrados, ya no estamos hablando de GRI, sino que vamos a empezar otros comités, vamos a empezar a ver otros reguladores alrededor de nuevas temáticas. Y en eso el contador público pues tiene que estar al día. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ya estamos hablando de aseguramiento de reportes integrados. En Colombia muy pocas empresas tienen ese aseguramiento porque muy pocas empresas también lo preparan. Y un nivel es el de preparación, el segundo nivel pues el de aseguramiento. Y cuando hay tanta subjetividad por el desconocimiento de una temática, es difícil que un asegurador se preste para brindar ese aseguramiento. Pero ya hay empresas en Colombia que tienen muy bien desarrollado su reporte integrado y por ende es objeto de aseguramiento por parte de un auditor o un profesional ejerciente más bien. El aseguramiento de informes de sostenibilidad, esto digamos atendiendo mucho la política gubernamental que tenemos del 2030, donde Colombia debe ser un estado sostenible, esto en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues el sector privado y el sector empresarial en general ha atendido, oiga, yo debo comprometerme con unas políticas y unas prácticas de sostenibilidad, muchos de ellos atendiendo a los famosos ODS de la Organización de Naciones Unidas,
cuando yo preparo a mi compañía, luego voy a tener información para mostrar sobre esa preparación y por ende luego puede llegar un auditor a hacer un proceso de aseguramiento sobre mi informe de sostenibilidad. Yo creo que en este es donde más se puede haber avanzado tal vez en Colombia en este momento, pero se está viniendo una práctica masiva de emisión de bonos de deuda alrededor de bonos verdes y bonos sociales, como les dije a ustedes. El primero de ellos para apalancar programas de desarrollo ambiental y el segundo para apalancar programas de desarrollo social. Una forma muy diferente de emisión de la deuda y cuyos informes también son diferentes si se necesita el aseguramiento. Uno que se viene muy retador, porque en general uno diría todo lo que es tema de gobierno corporativo puede ser algo más del profesional del derecho en algunos sentidos, pero resulta que el aseguramiento en general con una emisión de un informe está en cabeza de un profesional ejerciente de la contaduría pública, obviamente acompañándonos de un profesional del derecho, por supuesto. Y ahí vamos a tener un reto muy importante porque hay muchas compañías en Colombia que aseguran tener prácticas buenas de gobierno corporativo, pero objetivamente, es decir, saliéndonos de la subjetividad propia que puede tener un marco de gobierno corporativo, cómo se pueden llegar a medir y por ende cómo un contador las puede llegar a asegurar. Aseguramiento integral en fenómenos societarios, cuando estamos hablando de una fusión, una escisión, algún fenómeno de estos en las sociedades, también se van a acompañar siempre un proceso de aseguramiento. Y otro de los más interesantes que se nos vienen ahorita en el cambio es el aseguramiento de las comunicaciones en general a los stakeholders. No solamente el reporte integrado, no solamente los informes de sostenibilidad, no solamente los estados financieros, que eso también es una comunicación a stakeholders en definitiva, sino qué otro tipo de comunicaciones se pueden emitir a las partes interesadas, al mercado en general, que se necesiten el aseguramiento de parte de un auditor, o en este caso un asegurador de la información. Por ende, colegas, la invitación en este momento es, se nos viene un campo de acción magnífico. Yo no lo describo con otra palabra diferente a magnífico para nosotros los profesionales de la auditoría y del aseguramiento, para los profesionales de la contaduría pública en general. Retos, la preparación continua. Retos, el componente ético, porque nos van a hacer muy exigible esa parte ética, no únicamente en la ética, en el comportamiento, en las relaciones que tenemos nosotros como profesionales, pero también en lo literal que está en un código de ética para cumplirlo, porque el desconocimiento a veces abunda sobre nuestro código de ética. Reto, tener los conocimientos suficientes para poder ser escépticos profesionalmente hablando. Reto, que la academia empiece a mirar transformaciones alrededor del componente de auditoría y aseguramiento, llevándonos a un marco mucho más allá de información financiera. Vamos a ser contadores del futuro, ya no más contadores del pasado. Y creo que en esto puedo resumir, doctora María Elena y apreciado equipo aquí reunido, hacia dónde vamos con el aseguramiento en nuestro contexto global. Solo un mundo de oportunidades. Muchísimas gracias, profesor Diego, porque has hecho pues una excelente mirada sobre nuevos retos, ¿no? Hemos presentado en la mañana, han presentado ustedes, nuestros queridos panelistas, profesores, amigos, un contexto muy importante acerca de esas necesidades, esos retos, eso que se nos espera. Y gracias, Diego, por hacer ese engranaje con esa exigencia que tenemos desde la academia, porque efectivamente estos viernes contables lo que pretenden es tener ese primer espacio de sensibilización con nosotros, con los egresados, con los estudiantes, con los profesores, para que el debate continúe, porque este es solo un primer espacio de un debate que está en permanente evolución. Y sé que nos queda muy poquito tiempo porque prometimos estar terminando sobre las 9. Y claro, tengo muchas preguntas que han llegado por varios medios y por supuesto imposible responderlas a todas. Sin embargo, decirles primero, voy a empezar con unita ahorita, a ver si logramos hacer siquiera una o dos, pero si no, decirles a todos que todas estas preguntas que se vienen haciendo vía el chat son preguntas que van a ser abordadas también en los escenarios, en la segunda etapa de este proceso de resignificación curricular, y estaremos debatiéndolas y muchos de ustedes serán invitados. Todos estamos invitados, pero muchos, sobre todo profesores, invitados a ese debate permanente sobre algo que manifestaba Diego ahorita, y es qué contenidos, qué deben los muchachos aprender, ¿cierto? Y luego, de qué forma lo aprenderemos. Todos estos escenarios desde la pedagogía, desde
o la obligación de la academia. Entonces, voy a intentar con una primera pregunta y a ver cómo nos va si logramos una segunda, ojalá así sea. Entonces, como hemos hablado durante la mañana de muchos temas de tecnología, quisiera que los tres en su orden, Martín, Fabián y Diego, nos respondan esta pregunta. La tecnología ha cambiado la disponibilidad, la cantidad y la oportunidad de la información. Es necesario que nuestros estudiantes conozcan las técnicas y procedimientos de auditoría. Sin embargo, estas herramientas tecnológicas para la auditoría y para el manejo del aseguramiento y del aseguramiento del control, etcétera, facilitan e incluso reemplazan muchas de estas técnicas y procedimientos. ¿Cómo enseñar entonces en ese justo medio entre esos aspectos operativos de la auditoría y estas ayudas tecnológicas que facilitan el análisis de la información? Martín, te doy la palabra. Bueno, yo tal vez debería comenzar por tal vez aclarar un poco que todo lo que es la auditoría financiera se debe focalizar en riesgos. Entonces, un mensaje que trae las normas internacionales de auditoría es, mire, las auditorías se deben conducir con base en el riesgo. Entonces, la primera invitación es que cuando estamos en esa fase, hablar de riesgos, pues implica que las actividades que hagamos sea correlacional con esa evaluación de riesgos. Es decir, para que no se caiga en la medida en lo posible en trabajo que llamamos compliance, que es simplemente chequear y firmar simplemente una verificación simple. Esto hay que evitarlo al máximo. La mayoría de esas situaciones que se dan de trabajos de compliance tal vez los provoca la figura de revisoría fiscal en nuestro país, en donde las firmas de declaraciones tributarias y demás llevan ciertas, digámoslo, comportamientos estándar donde simplemente verificamos y firmamos, pero exceptuando esa labor, creería que la invitación es que cada que hagamos algo en auditoría financiera, pensemos a qué riesgo le estoy apuntando, ¿sí? Desde el punto de vista de auditoría financiera. De lo contrario, podemos caer en hacer compliance en auditoría, cosa que hemos venido superando a través de los años porque las auditorías tienen que tener enfoque en riesgos. La segunda invitación es que para hablar de riesgos, el mundo de los riesgos es complejo y se requiere primero pericia con experiencia en la industria. Segundo, implementar todo esto que estamos hablando de estas herramientas que nos permiten analizar bases de datos para poder hacer más granular el riesgo, para no quedarnos en riesgos genéricos o en riesgos que realmente no son riesgos, porque a veces nos pasamos al mundo de los supuestos. Hay que aterrizarlos a la realidad de cada empresa, de cada entorno. Si no, pues obviamente nos vamos a, digamos, a dispersar en lo que es un verdadero análisis de esto. Casos típicos en ingresos. A veces uno tiene distintas fuentes de ingresos y de pronto no mira de que hay muchas anulaciones de facturas al comienzo de un mes que puede ser indicativo de que están sobreestimando ventas del mes anterior y aquí las están reversando. A veces si yo no analizo la data con ese grado de detalle no voy a poder darme cuenta de esos comportamientos. Entonces cuando yo lo analizo con una mayor profundidad, que es todas las analíticas, yo voy a tener unos resultados de auditoría más profundos. Y por último, el conocimiento del cliente y las operaciones. No podemos hacer auditorías simplemente diciendo estas cuentas por cobrar, confirmamos y me da lo mismo si es un banco, si es un sector industrial, si es un sector comercial o si es una telecomunicaciones o otra entidad. No, hay que tener un conocimiento del cliente. Si uno no tiene ese conocimiento, se queda es como haciendo auditoría por procesos entendidos como estandarizados y no, eso no provoca unas auditorías realmente con lo que se requiere hoy en día. Entonces son los elementos que yo recomendaría en este momento. Y utilizar las herramientas que nos ayudan, ¿no? Muchas gracias, Martín. Fabián, te doy la palabra. Claro que sí. En esa línea, yo digo que hay cosas del pasado que nos sirven mucho y probablemente no las tengamos que desechar, sino evolucionar.
En esas recomendaciones que da el profesor Martín, yo agregaría una y es, estamos haciendo muchos procedimientos, pero a veces el resultado no me permite analizarlos de la mejor manera. Y hoy tenemos, hablando de herramientas, muchas ayudas que presentan una visualización diferente de los resultados, que permite una interpretación y un análisis mucho más profundo y te permite focalizar donde probablemente existan algunos problemas. Entonces, probablemente tenga con Excel o con los auditores, con las auditorías que hagamos, algunas pruebas muy, digamos que importantes, magníficas. Yo las evolucionaría para incorporar tecnología, por ejemplo, de visualización. Hay tecnología free de visualización y eso, digamos que es todo un proceso y es un camino que debemos recorrer. Entonces, en eso es, no perdamos lo bueno que tenemos, mejorémoslo y ahí incorporando algunas herramientas pudiera ser beneficioso en esa línea. Dos, el tema de muestreos, que hago 25 muestras, 30 muestras, pues está evolucionando mucho. Entonces, ya con tecnología probablemente concluir sobre una inefectividad va a cambiar y ahí tendré que tener unos criterios diferentes porque aquí yo ya voy a poder mirar mi población entera. Entonces, sobre muchos temas que yo venía haciendo operativamente que de pronto demoraba mucho, eran desgastantes, etcétera, ya puedo conectar una herramienta y ya puedo tener, digamos que una evolución. Yo creo que daría esos dos mensajes para la incorporación y esa transformación y esa evolución de lo que estoy haciendo y cómo empiezo a incorporar progresivamente los temas de tecnología. Mencionaría esos dos ejemplos. Muchas gracias, Fabián, y querido profesor Diego, para tu cierre de pregunta. Gracias, doctora María Elena. Rápidamente, yo digo, las normas de auditoría inclusive ya traen las técnicas asistidas por la computadora, es decir, ya las contemplaban. Lo que nos estamos dando cuenta es que todas estas herramientas tienden es a fortalecer el juicio profesional y el criterio. Entonces, mi mejor recomendación en un programa de formación de un profesional de contaduría pública es cómo con estas herramientas apalancamos el desarrollo del criterio y juicio profesional requerido para hacer una auditoría o un proceso de aseguramiento. Muchísimas gracias a Diego, a Fabián, a Martín. De verdad que quisiéramos quedarnos para seguir respondiendo todas las preguntas que hay, debatiendo sobre estos súper interesantes temas. Hemos recibido muchos comentarios de agradecimiento a ustedes tres por parte de nuestros participantes, porque por supuesto sabemos de su experiencia profesional, su conocimiento y sobre todo esa apertura tan bonita como profesores que son para entregar todo este conocimiento que tienen a nosotros y a toda la comunidad, a toda nuestra querida facultad, que somos todos, ¿no? Aquí hacemos esa mirada siempre, la facultad la hacemos todos y en este escenario, pues con el dolor de que el tiempo no nos deja seguir, con el agradecimiento desde su casa a ustedes tres y a todos los participantes. Un abrazo grande, damos el cierre a este tercer viernes contable. La próxima semana tendremos el debate sobre los temas de impuestos y lo público, invitadísimos todos, va a ser a las 2 de la tarde, esperamos que nos acompañen también, les estaremos enviando la información. Martín, Fabián, Diego, mil y mil gracias. Seguimos en contacto porque el debate continúa. Este es solo un primer espacio, un primer momento. Con todos estos inputs que hemos tenido hoy y con todo lo que se sigue, más la unión de muchos más profesores, estudiantes y egresados, seguiremos construyendo esto que nos interesa a todos, que es el futuro de nuestros profesionales, que pues para todos es clave que lo tengamos. Mil y mil gracias a todos, un feliz día y doy por concluido nuestro tercer viernes contable. Buen día para todos. Muchas gracias. Buen día para todos. Un abrazo. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.